Amén. Damos gracias al Señor y decimos buenos días, hermanos. Esperamos que todos estén bien, para alabanza y gloria de nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar una canción que dice así: solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres grande, solo tú eres digno, grande Jehová y digno de ser, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Tú eres el gran yo soy, solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres grande, solo tú eres digno, grande Jehová y digno de ser, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. En el libro de Mateo. Amén. Amén. Abrimos el Nuevo Testamento en el libro de Mateo 3, capítulo 3, 1. Amén. 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 Mateo 3, 1. Glorioso Jesús. Dice la palabra del Señor de esta manera, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Y dice en el 3, 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Palabra de oración. Bendito Dios, esta mañana nos hemos reunido para hablar de ti, para hablar la palabra conforme has dejado escrita, Señor, aquí en este libro, en la Biblia. Palabra fiel, palabra verdadera, palabra que consuela, palabra que sana, palabra que nos edifica, palabra grande, palabra preciosa. Declarando, Señor, que en el tiempo posterior tu palabra se cumplirá todo lo conforme a lo que tú has dicho, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a entenderla, comprenderla y predicarla. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de Juan. ¿Vale? De Juan el Bautista. Dice que predicando él en el desierto. Él estaba predicando, no estaba dentro de una ciudad o de un pueblo, sino que él era llevado por el Espíritu Santo para que él pueda llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado a él. Y entonces, mira, predicar en el desierto, y la gente tenía esa pasión por Cristo, por escuchar la palabra de Dios, ¿no? De que también lo seguían él y iban al desierto. Seguramente si nosotros vamos a algún desierto por aquí, ¿quién nos seguiría? Si no fuera por una obra o el amor de Dios que nos acompaña. ¿Quién iría al desierto? Porque que España también tiene desiertos. Pero la gente venía a él, porque era un hombre de poder y predicaba una palabra de poder, haciendo sanidades, prodigios, milagros, ¿no? Entonces, cuando dice que cerca de este río iba muchísima gente, y entonces le decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, el cual dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Desde ese momento en que Juan predicaba al Señor, era ya palabra profética, porque el Señor también ya había comenzado su ministerio. Cuando el Señor aún no había sido llevado al Calvario, no había sido llevado a la cruz, todavía cuando no había sido traspasado por clavo como un malhechor, como un maldito, conforme a lo que está escrito, ¿no? Se hizo maldición por nosotros, y la palabra del Señor dice que se hizo maldición por nosotros, y maldito el que es colgado de un madero. Pero Juan, desde pequeño, había sido siempre llevado por el Espíritu al desierto. Y él tenía una vestimenta bastante peculiar, una vestimenta bastante antigua, porque en ese tiempo ya usaban la tela. Pero dice que él
estaba vestido de pelo de camello. El pelo de camello es una especie por lo general todos los camellos están hechos para el desierto. Y según escogían, estaba viendo yo el pelaje que escogían ellos, era el pelo que trasquilaban a aquellos animales y hacían ropa, vestimenta, pero se ve que él lo usaba tal cual como se le cortaba al cabello, se le cortaba el pelo al camello, ¿no? Y hace la peculiaridad de que él tenía un cinto alrededor de sus lomos, en su cintura él tenía un cinto, ¿no? El cinto por lo general a veces muchos soldados lo usan para meter una espada, una daga, ¿no? o que sostenga la misma vestimenta, una vestimenta bastante ruda, bastante rudimentaria, un poco incómoda además, pero ese era su ministerio de predicar la palabra, no ateniéndose a la ropa ni nada. Él estaba dispuesto a morir por estas cosas, y así lo hizo, ¿no? Entonces dice que salía toda Jerusalén y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es tiempo a veces que nosotros nos pongamos delante del Señor y confesemos nuestros pecados, hermanos. Si no lo podemos confesar delante de un pastor genuino, delante de alguien que esté andando con el Señor, declarárselo a Él mismo, nuestros pecados, porque ¿quién no comete pecados? Hermano, estamos avergonzados a veces de nuestro pecado, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro desespero, nuestra angustia o alguna enfermedad, pero ahí está el Señor, ¿no? Y eran bautizados, dice, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hay de vez en cuando confesar nuestros pecados, y si son diariamente, mucho mejor, ¿no? Confesar nuestros pecados delante de aquel que murió y que resucitó de entre los muertos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que Juan era de armas de tomar, ¿no? De armas tomar, no les hablaba pacientemente, sino porque era su forma de predicar, era su forma de hablar. Él sabía que él predicaba al Señor Jesucristo aún en vida. Aún en vida, él decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque hay una ira. Pero la ira de Dios no es como la del hombre, ¿no? La ira de Dios es una ira santa, una ira de justicia, una ira de clamor y de amor por toda la humanidad. Por eso que Él nos puso un corazón, para que en ese corazón guardáramos todas las cosas que hacemos en esta tierra y nos arrepintamos. Pero lo lamentable es que cuando tenemos amigos del mundo, todos dicen: no, Dios no existe. Por eso están engañados y se les permite hacer tantas cosas aborrecibles delante de Dios, porque no tienen a Dios, porque no han tenido esa valentía de reconocerlo. Pero aún estamos a tiempos, aún está a tiempo la persona que anda sin Dios. Así que no es porque el que predica una cosa y otro predica otra cosa, es por el temor de Dios y creer que el Señor fue a la cruz por todos nuestros delitos y pecados. Y eso nosotros lo vamos a decir cada domingo, porque eso es la base, ese es el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento, el cual está edificada su iglesia. Y el domingo que no se predique de Jesucristo, entonces ese domingo algo anda mal. Así con la forma que nos comportamos, así con la forma que a veces nuestro semblante está decaído, de tristeza o de dolor o de amargura, lo que sea, hay que reaccionar y reclamar por nosotros mismos, clamar por nosotros mismos aquella paz sobrenatural que ni el hombre más rico nos puede dar a nosotros. Entonces nosotros tenemos
que estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. Él es la roca, Él es la fuente, Él es la fuente de salvación, Él es la fuente de agua viva. Porque Él es el primero y Él es el último. Él es el principio, Él es el fin. Y cogidos de Él, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Enfermedad? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Problemas profundos económicos o morales? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Si lo llevamos en nuestro corazón, nadie nos puede quitar el amor de Cristo. Así que hemos nacido para eso, para hablar de Él y para adorarlo. Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Le decía a estos hombres que estaban esperando a Jesús, pero Jesús ya había venido y había comenzado, todavía no había comenzado su ministerio en ese momento, pero estaba hablando del Señor Jesucristo. Y algunos decían, Abraham tenemos por padre. Pero llegó el momento en que tenían que dejar a Abraham para llevar esa pesada carga de la vida, porque no es fácil estar aquí en la tierra. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero cuando lo recibimos como Señor y Salvador personal, entonces tenemos una ayuda extra. Una ayuda extra. Porque Él es el que lleva nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros conflictos. Señor, no puedo más. Te lo dejo a tus pies. Y es ahí cuando comenzamos a clamar a Él. Que Él es solamente nuestro Señor, el que puede llevar todas estas cosas. Y algunos dirán, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto habla a su iglesia. Todo árbol que no da buen fruto, por eso hay que hablar la palabra del Señor, aunque sea comenzar superficialmente a alguien y te escuchen o te dejen de escuchar, pero ya has hablado, y cuando termines tú de hablar te sientes contento. Y cuando eso no pasa cuando vamos a la calle, no le hablamos a alguien del Señor, otros nos dicen cosas, nos dicen barbaridades, pero ya hemos hablado. Nadie tiene excusa delante del Señor. Mira, te hablaron tal día y saldrá ahí su foto, con tu foto de que tú le estabas hablando a esa persona. Entonces, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto, porque todos tenemos que dar fruto un día. Alguien, de alguna u otra manera, tenemos que predicarle palabra a algún amigo, alguna amiga, al vecino, al tío, al sobrino, a nuestros familiares, de que el Señor es fiel, de que hay un Dios. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es palabra para nosotros. Hay que hablar la palabra del Señor, comenzando a hablar de nuestro Señor Jesucristo, sin temor y sin miedo, porque no eres tú quien habla, sino nuestro Señor. Amén. Ya la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso se ha cumplido ya. Se ha cumplido. Él nos ha bautizado. Recibimos a nuestro Señor como Señor y Salvador personal. Y después nos bautizamos y recibimos el bautismo del Espíritu. Por eso que hablamos en lengua. Por eso nos dicen que somos medio locos, porque hablamos en lengua. Y es la única iglesia sobre la tierra la que habla lenguas. Otros están escritos en su libro, pero dicen que eso ha sido para el Antiguo Testamento. No, las lenguas son para hoy día. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros hablaremos en lenguas. Y también seremos bautizados en el Espíritu Santo, porque mora en nosotros el Espíritu Santo. O sea, no recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador y ahí se termina, no. Recibimos el Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, y Él es el que nos acompaña todos los días de vida que nos dé el Señor en esta tierra. Y comenzamos a hablar.
no por nuestros méritos, sino porque nos cambia el Señor de corazón, nos cambia de mente, y entonces nosotros comenzamos a manifestar lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros. Él dice que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Y dice, mira, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aleluya. Porque nosotros vamos a un lugar precioso que se llama cielo. Tome como lo tome la gente. Y siempre nos encontramos con la misma gente que nos dice también lo mismo. Pero ellos nos dicen lo mismo rechazando a Dios. Nosotros decimos lo mismo con un fundamento, con una base, que es predicar a este Jesucristo y a este crucificado. Siempre. Aunque el siguiente día me encuentre yo con la misma persona y le tengo que predicar, es lo mismo. Pero son palabras de vida, no son palabras muertas. Son palabras de amor, no son palabras muertas. Es palabra de ternura, no es palabra muerta. Es palabra de bendición, no es palabra muerta. Es palabra de alegría y de sanidad, no es palabra muerta. Y ese es el fundamento de Cristo Jesús, que nos ha llamado para ser hijos y hijos suyos. Amén. Entonces, dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Y escuchar esta partecita bien, ¿vale? Porque es pequeña. Dice, mira, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Vino Jesús a Galilea a Juan. No fue Juan a buscarlo. El Señor no había comenzado su ministerio, así que el Señor Jesús fue a buscar a su primo, porque eran familia. Fue a buscar al Señor, fue a buscar al dador de la vida, fue a buscar el que nos ha dado el poder y la autoridad, fue a buscarlo. Qué precioso, ¿no? Cuando hay gente que se cree que es muy grande y siempre hay que acudir aquí. Y en cambio aquí nuestro Señor reconoce que Juan tenía una autoridad y Jesús va a él. Jesús va a él. Y entonces Juan, sabiendo quién era, le dice, se le opone un poco, ¿no? Y dice, yo necesito de ti. Como si le dijera, tú eres la vida, tú eres el amor, tú eres la paz, tú eres todo, yo necesito de ti. Y tú vienes a mí, ¿quién soy yo? Tú vienes a mí, ¿yo qué te puedo dar? Tú vienes a mí, yo no soy nadie. Pero el Señor le dice, tranquilo Juan, tranquilo, tú solamente bautízame. Y es ahí cuando cuando Juan toma a Jesús y lo bautiza. Qué precioso estar en ese momento, ¿no? Viendo que al Señor Jesús lo bautizaban. Porque estaba cumpliendo, era, dice él, obediente en todo. Obediente en todo. Él no se engrandeció siendo el Hijo de Dios y le dijo a Juan, yo te voy a bautizar a ti, sino que él se sujetó a papá Dios y cumplía todo lo que le había dicho el Señor, lo que le había dicho papá Dios. Te bautizará Juan, tu primo. Eran familias. Y entonces cuando Juan escuchó estas palabras, recién tomó en cuenta de que era palabra viva, palabra eficaz, palabra del cielo, palabra de papá Dios. Y lo bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que por eso nosotros también cumplimos con el bautizo. No nos han bautizado, quizás como no sabíamos, de repente nos bautizaron de bebito, pero no lo sabemos, no queremos recordarlo eso. El bautizo es cuando una persona tiene todos sus conocimientos, tiene toda la forma de decidir si es bautizado o no. Entonces cuando uno le pregunta, ¿quieres ser bautizado en el nombre de Jesús? Y la persona dice, sí, pues se le bautice. Cuando dice no, pues no. Pero ya se le ha ofrecido
la palabra de vida, la palabra de amor, la palabra de ternura, el evangelio de la paz, el evangelio y este libro del cual están escritas todas las cosas que el Señor dejó. Y voy a dejarlos con esto. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A nosotros somos el trigo. Nosotros somos el trigo. Él va a recoger a su pueblo un día. Lo llevará con él. Y estaremos gozosos, dice la palabra, para toda la eternidad, sin contar el tiempo. Ahora vamos corriendo con el tiempo. Para el trabajo, para salir aquí, salir allí. Vamos corriendo, vamos luchando contra el tiempo. Pero llegará el momento en que nosotros no contaremos el tiempo, porque el tiempo no va a existir. Viviendo eternamente y para siempre. Porque hay un premio para todos aquellos que hemos sido obedientes. Eso es vivir juntamente con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Porque el Señor mismo dijo, voy a preparar morada para vosotros. ¿Se acordáis de esa palabra? Voy a preparar morada, voy a preparar una casa, voy a preparar una habitación, voy a preparar todo para cuando tú llegues aquí, todo esté a disposición tuya. Y les deseamos un feliz año, deseando que todas sus metas, sus propósitos, sus planes, sus proyectos se hagan realidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama por alguna cosa, y si está difícil, pues llamémonos los unos con los otros, pongámonos de acuerdo. ¿Para qué? Para orar. Para orar, hermanos. No para un cotilleo, sino para orar. Los quiero en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y que tengáis un buen año, una buena entrada de año, y los queremos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.